mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general? Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Estamos ya en nuestro vídeo número 9 y último de este tutorial. Así pues, hemos ya acabado nuestro fajón y ahora ya los finales, los detalles últimos que le vamos a aplicar a nuestra mochila. Así que si quieres ver el proceso desde el principio, te sugiero que vayas al vídeo número 1 y así vas viendo todo el proceso de esta mochila unicolor que estamos terminando. Sin más para contar, vamos a tejer. Ahora ya una vez acabado nuestro fajón, unimos los dos extremos. Tal que así los ponemos juntitos y todos estos flecos los vamos a igualar. Para eso vamos a peinarlos bien peinaditos para que estén todos los hilos parejos, así, y vamos a igualar las puntas bien peinadito aquí. Y ahora ya a recortar. Vamos a cortar aquí los finales. Vamos a ver cómo los cogemos que puedan verlo. Bueno, esto es fácil. Esto es simplemente cortar y cortar. Cortar, igualar. Vamos a ver. A ver. Aquí. A ver que queden bien igualaditos. Que no nos queden unos más largos que otros. Bueno, pues así quedaron ya. Así quedaron los flecos. Vamos a retirar esto, que no nos estorbe. Y ahora ya lo que vamos es a unirlo a la mochila. Para ello vamos a coger el fajón y lo doblamos por la mitad. Tal que así. Y al tiempo la mochila la tenemos abierta y extendida, bien centradita. Y entonces ahora ya lo que hacemos es ubicar aquí el canto de la mochila y colocamos el fajón, lo vamos a meter por debajo del cordón. Así. Tenemos aquí y acomodamos para que quede centrado. Así. Ponemos derechito. Yo lo voy a pillar aquí con un alfilerito para que no se me mueva. Entonces aquí ya lo tenemos a un lado. Pues hacemos exactamente igual al otro. Doblamos el otro extremo por la mitad. Nos vamos al otro canto de la mochila. Introducimos esto por debajo del cordón y lo colocamos de igual forma aquí. Ahora ya nos aseguramos de que tenemos la misma medida a un lado que al otro. A ver dónde tengo el metro. Aquí. Vamos a medir desde el borde
de la mochila al borde del fleco tenemos 6 centímetros. Vamos a asegurarnos que ambos están igual, que no está uno más corto que el otro, ¿verdad? Esos detallitos son importantes. Y ahora medimos aquí y ¡wow! Hemos acertado, hemos puesto la misma cantidad. Pero bueno, así nos aseguramos de que tiene la misma longitud. También nos aseguramos que esto esté todo derechito, que no se nos haya volteado. Bien, una vez ya lo tenemos ubicado, ahora ya lo que toca es coser. Y para eso tenemos la aguja lanera. Comenzamos cosiendo. Yo voy a introducir la aguja por aquí dentro porque como le he hecho un nudito para que quede el nudito ahí escondido. Y ahora aquí ya cogemos una hebrita de abajo con una de arriba. Así. Y vamos cosiendo, cogiendo una hebrita de abajo con una puntadita de arriba. De abajo la cojo metidita debajo, para que no se vea. Y como el hilo es negro, he cogido una hebra en negro, pues queda camuflada con nuestra última puntada. Aquí. Y así vamos cosiendo todo alrededor. Cosemos aquí, asegurándonos que lo vamos poniendo derechito. Cosemos aquí, luego coseremos aquí, luego coseremos aquí y por último arriba desde el interior. Vamos a ver. Aquí. Para que quede bien fijada, ¿sí? Así. Vamos hasta el extremo, hasta la esquinita. Y ahora aquí ya podemos voltear los flecos. Y vamos cosiendo este borde de igual forma. Así todo el borde, asegurándonos que queda derechito, ¿sí? Que nos queda, nos vamos guiando, nos podemos guiar por esta misma hilera y vamos cosiendo para que nos quede recto, nos quede derecho. Ya cosí todo el entorno alrededor. Esta parte de aquí lo que hago es que doblo el borde, ¿sí? Doblo aquí el borde y voy cogiendo puntaditas para que este borde, para respetarlo y mantenerlo así. Y queda pues como más nítido, digamos.
de esta forma porque así queda cubierto y no se ven las puntadas. Bueno, yo ya finalicé con la cosida del fajón. Bien, pues así quedó nuestra preciosa, divina mochila. Ha quedado espectacular, ¿a que sí? Me encanta muchísimo el resultado. Lo he disfrutado mucho tejiéndola, compartiéndola con todos ustedes. Me parece un resultado muy lindo. Pues doy la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras, que ya vamos siendo una comunidad de 10.665 exactamente en este momento. Para el tiempo que lo veáis ya seremos más. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, por seguirme una vez más. Y nada, mi intención es que sea útil, Os voy a dejar el patrón, este de aquí, lo voy a dejar en la sesión de comunidad, para que puedan imprimirlo, para aquellos que tengan más habilidad de seguir el patrón, pues ahí tienen el patrón. Los que no, pues igualmente os sugiero que sigáis el patrón al tiempo que seguir las instrucciones de cómo lo hemos ido haciendo. Y así vamos aprendiendo a seguir los esquemas. ¿Qué os parece? Buena idea, ¿no? Yo creo que es buena idea. La idea es siempre estar aprendiendo, siempre aprender algo nuevo. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues, ¿qué más os digo? Que muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. La mayoría son muy cariñosos, de agradecimiento, cuando la agradecida soy yo por teneros ahí. Y las consultas. Yo espero poder responder a todas las consultas, porque a veces las preguntas no me quedan muy claras, pero yo lo intento, ¿vale? Entonces, cuando la respuesta no os resulte útil, por favor, volver a preguntar, porque yo con gusto os voy respondiendo. Los que quieran tener un contacto más personal y directo, pues en el mismo canal os dejo el enlace a la página del Facebook. No para que sigáis la página de Facebook, que si queréis podéis hacerlo perfectamente, pero para daros la posibilidad de comunicaros a través del Messenger, y de ahí ya podemos comunicarnos más a nivel personal con preguntas que tengáis más específicas. Yo con gusto, lo que pueda, yo ayudo, yo colaboro, ¿vale? Y con esto ya me voy a despedir. Me despido por ahora, porque ya nos volvemos a ver en el siguiente proyecto, si Dios quiere. Pues muchísimas gracias, os quiero un montón. Y nos vemos pronto. Me despido con mucho cariño. Bendiciones a todas, a todos. Hasta luego.